Y ayer, pues, estuvimos atentos a un comunicado, una comunicación que nos llegó desde el colectivo Pena Sin Culpa en torno al caso, pues, tan conocido de Daniel Reyes Rodríguez y Reyes Alpizar, este caso, pues, tan importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Daniel García Rodríguez, perdón, y Reyes Alpizar, y en donde pues la Corte ordenó una serie de medidas, la Corte Interamericana, y desde el colectivo Pena Sin Culpa pues se lamenta justamente que estas medidas pues que involucran o que obligan, que vinculan al Estado mexicano no se estén cumpliendo. Ellos han solicitado audiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la denuncia es que pues existe un desdén por parte del máximo tribunal del país para atender a las víctimas del caso García Rodríguez y Alpizar Ortiz contra México de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me da gusto saludar esta mañana a Daniel García Rodríguez, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones. Daniel, buenos días, ¿qué tal? No sé si tiene audio Daniel o tiene su micrófono apagado. Yo no escucho a Daniel. No sé si se escucha al aire, pero yo no lo escucho en este momento. Daniel. Pues yo no lo escucho, así que saludo en lo que vemos qué pasa con el micrófono de Daniel García Rodríguez. Saludo al abogado Simón Hernández León, quien es el abogado del caso García Rodríguez y otro contra México. Simón, además, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla. ¿Cómo está, Simón? Manuel, muy buen día. Muy bien, gracias por invitarnos al espacio, a ti y un saludo también a Carmen. En lo que restablecemos la comunicación con Daniel García Rodríguez, Simón, cuéntanos sobre pues esta solicitud de audiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háblanos de estas reparaciones que ordenó la Corte que se, digamos, resumen en 9 pasos muy concretos que tiene que adoptar el Estado mexicano y por qué están ustedes haciendo este planteamiento como el de ayer. Claro que sí, incluso como recordará el auditorio y aquí se dio cuenta de ello, en agosto, septiembre, cuando concluía funciones la anterior corte, estuvimos solicitando que se diera discusión al cumplimiento de sentencia internacional. Es un expediente que tiene casi 3 años en la Suprema Corte, que el ministro Pardo en su momento estaba a cargo de ese proyecto, ya va a cumplir también ahora en enero próximo 3 años y no se ha discutido digamos, el alcance de la condena de la Corte Interamericana por mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución y por el hecho de que distintos poderes de la Unión, el Congreso fundamentalmente, no solo no han cumplido esta sentencia, sino que incluso a final del año pasado se siguió ampliando la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Entonces, salvo la Suprema Corte, el Poder Judicial, la totalidad de los poderes del Estado mexicano, el Congreso de la Unión, Poder Legislativo, la Presidencia de la República, distintas secretarías de la Administración Pública Federal, incluyendo Seguridad Ciudadana, la Sedena, Cancillería, han sostenido que no se debe cumplir esta sentencia y lo mismo ha hecho la CNDH. Entonces, en ese marco, desde Pena Sin Culpa habíamos solicitado tanto audiencia con las y los ministros como que este asunto se discutiera. Vino el cambio y la nueva integración y aproximadamente en septiembre hicimos una serie de solicitudes desde Pena Sin Culpa. Entre ellas, que se realizaran audiencias con las y los ministros, destacadamente con el ministro presidente Hugo Aguilar. Esto, repito, fue hace 4 meses. Y posteriormente hicimos una solicitud de realizar audiencias temáticas. Todavía no se había empezado con este esquema, ya se realizó la primera por el tema de discapacidad. Es un mecanismo que establece que las y los ministros deben escuchar a todos los actores involucrados. Y lo que nosotros solicitamos en esta petición de audiencia temática es que para el tema de prisión preventiva oficiosa, pues desde luego que se convoque a familias y a personas privadas de la libertad en nuestro país. Hay 43,000 personas hoy en cárceles mexicanas que son inocentes,
pero que de manera obligada están en prisión porque así lo establece la Constitución. Si su proceso dura un corto tiempo, o si lleva años, como en el caso de Daniel Reyes, que llevó cerca de 20 años, deben permanecer en prisión. Entonces, que las y los ministros escuchen a las familias, escuchen a las personas privadas de la libertad, a las universidades, a los colegios de abogados, a organismos internacionales como la ONU-DH, y entonces tengamos una discusión importante en clave de derechos humanos sobre esta medida, porque el gobierno federal, desafortunadamente, y esta es una narrativa que viene desde la época de Felipe Calderón, aunque se critica mucho a esa administración por la Cuarta Transformación, la 4T sostiene en esencia lo mismo que Calderón, que la militarización y la prisión preventiva oficiosa son fundamentos de la política de seguridad y que el Estado no las va a modificar. Entonces, desde hace 4 años, y con esto concluyo, se han solicitado estas audiencias, no se nos ha hecho caso, no se nos ha atendido. Vemos con preocupación que parece haber un criterio muy discrecional, muy mediático, ¿no?, de atender personas, grupos, colectivos que se están manifestando, y me parece que eso es totalmente legítimo, pero lo que no es correcto es que haya un trato diferenciado, ¿no?, que haya víctimas a las que se les abra la puerta y haya simplemente grupos que tienen casos en la Corte que no están siendo atendidas por las y los ministros. El último incidente fue esta convocatoria solo para Daniel García, solo para Reyes Alpizar el viernes pasado. Se le citó el día de ayer y bueno, no los dejaron pasar juntos, los separaron, y en el caso de Daniel, pues después de 1 hora de no ser atendido, ya se retiró, ¿no? Pero nos parece muy preocupante pues este tipo de tratamiento, sobre todo en una corte que ha venido cuestionando que las anteriores conformaciones no eran transparentes, que no eran cercanas a la gente, que no tenían audiencia, y lo que vemos es quizá las mismas expresiones o incluso más cerrazón, porque repito, parece que hay un criterio selectivo. Si este es un caso mediático, si las personas están afuera manifestándose, se les atiende, pero en otros casos no sabemos cuál es el elemento para valorar recibir o no a una persona que también tiene derechos, y que también estamos colocando un tema fundamental para la justicia constitucional en México, ¿no? Si nuestra Constitución viola derechos humanos, ya no lo dijo un tribunal internacional, ¿qué debe hacer el Poder Judicial? Lo único que pedimos es que se escuchen los argumentos y sobre todo a las personas que han sido víctimas en este proceso. Muchas gracias, abogado Simón Hernández León. Recuperamos a Daniel García Rodríguez. Para poner en contexto al auditorio, como ya lo señalaba el abogado, Daniel estuvo arraigado, después estuvo 17 años y medio en prisión preventiva oficiosa, acusado junto con Reyes Alpizar del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en 2001. El caso pues llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en enero de 2023 ordenó a México inaplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, así como reparar el daño. Ha hablado en el caso de Reyes Alpizar de tortura, concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Daniel también hablaba de maltrato, en fin, toda una serie de condiciones que han motivado esta resolución de la Corte Interamericana, en donde le da pues toda una serie de directrices y de reparaciones al Estado mexicano, en donde pues tiene como objeto eliminar cualquier tipo de disposición interna sobre el arraigo preprocesal, adecuar la norma de prisión preventiva oficiosa, publicar y difundir la sentencia, finalizar los procesos penales pendientes, en fin, toda una serie de órdenes que da o de resoluciones que da esta corte, pues de carácter o con carácter vinculante. Daniel García, ¿qué decir de todo esto? Con el gusto, como siempre, de estar aquí contigo, Manuel, Carmen, siempre muy satisfechos, muy agradecidos, pero en esta ocasión muy molestos con el trato que nos ha venido dando la Suprema Corte de Justicia, porque resulta que después de un procedimiento que nos ha llevado meses para que los ministros nos atiendan unos minutos, podamos expresar pues tantas cosas que se pueden decir de la prisión preventiva automática,
hace unos días recibimos un correo en donde nos notifican un horario específico, las características de documentos que debemos de presentar, y con puntualidad acudimos el día de ayer a las 8 de la mañana a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, y resulta que a donde nos envían, a la oficina que tendrían que recibirnos, pues no llega nadie, y nos dan más de las 9 de la mañana y no nos atienden. Estuvimos más de una hora en espera y pues no nos quedó otra alternativa más que retirarnos. Muy molestos, hicimos constancia a través de un documento dirigido al secretario general de Acuerdo, y por supuesto que es solamente la muestra del desdén, de la desorganización quizá, pero sobre todo de la nula atención que tienen para este tan importante caso que pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó cartas, definió como una violación muy importante de los derechos fundamentales de los mexicanos, y que al paso del tiempo no solamente hemos advertido esta violación tan grave para cualquier ciudadano que es detenido y enviado a prisión automáticamente sin el control de un juez, sin control judicial, pues automáticamente va a parar a la cárcel con la simple acusación. Y hemos sido muy insistentes de hablar con los ministros, con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así como ha expresado el licenciado Simón Hernández la gravedad de la aplicación de esta medida, también debemos de advertir lo grave que ha ocurrido para el sistema de procuración de justicia herramientas como esta. Han desbaratado el sistema de procuración de justicia, el propio sistema de impartición de justicia. Nos va a costar muchos años volverlo a conformar, porque desde el 2008 que se instaló en la Constitución la prisión preventiva oficiosa, se dejó de controlar por parte de jueces esta medida y convirtió a los ministerios públicos en jueces. Hoy en día cualquier policía, cualquier ministerio público le basta con la simple imputación a un ciudadano para que vaya a parar a la cárcel por meses o por años sin la mediación de un tribunal. Y eso, como herramienta de extorsión y como herramienta de amenaza a cualquier ciudadano, también le ha permitido al Ministerio Público de cumplir con su función investigadora. En México esa medida ha perjudicado enormemente a la investigación en México. Esa es una de las razones por las cuales no hay detectives y no hay seguimiento de las investigaciones en nuestro país. Porque el Ministerio Público se ha ocupado de negociar, se dieron cuenta de la gran herramienta que les entregaron, de poder ingresar a cualquier ciudadano simplemente con la acusación a la cárcel por el resto de su vida, y eso les ha permitido que sea una herramienta de extorsión en cualquier barandilla de cualquier parte de México. Es muy importante hacer ver a estos políticos, a los señores ministros de la Suprema Corte, la gravedad que tiene esta aplicación de la prisión preventiva automática. Y como estas condiciones, es la urgencia de atender la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa súplica es la que queremos hacer ante los ministros, y estaremos en espera de que próximamente nos den nueva cita, y estaremos expresando estas y más razones para hacer valer la importancia de defender los derechos humanos de todos nuestros connacionales, Manuel. Gracias, Daniel García. Hay una sentencia de 35 años de prisión que te fue dictada por el caso en cuestión.
Se ha hecho una impugnación, pues mediante un amparo, se ha también pues hecho una solicitud para declarar impedida a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que es quien tiene que resolver ese amparo, tiene que realizar, digamos, el proyecto de resolución de ese amparo. En un primer término, a principios de octubre, tengo entendido que pues esa petición que se hizo para impugnar a Yasmín Esquivel fue desechada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y también hay en paralelo otra impugnación contra la ministra Estela Ríos González. Abogado Simón Hernández, ¿cómo va el caso desde el punto de vista procesal? Claro que sí, Manuel, con todo gusto. Como bien refieres, hay dos procesos abiertos del caso García Rodríguez en la Suprema Corte. Uno, digamos, tiene un carácter macro, grande, que es el cumplimiento de la sentencia internacional y las obligaciones de las instituciones del Estado. Una, en la primaria, que es la que no se ha cumplido, es reformar la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso le corresponde al Congreso de la Unión. Pero hay otra obligación muy importante, y esta es donde hemos visto omisión de parte de la Corte, que es, en tanto no haya una reforma a la Constitución, los jueces están obligados a hacer este control de convencionalidad y entonces aplicar la Convención Americana, la sentencia García Rodríguez, y desaplicar la Constitución. Desafortunadamente, el Poder Judicial no ha tenido una recepción de este tema, de este mandato, y han decidido que hasta que la Corte dé su palabra, ningún juez, ningún magistrado del Poder Judicial debe hacer esta inaplicación, lo cual se agrava con las reformas constitucionales del año pasado, la reforma de supremacía constitucional, la de prisión preventiva, que establecen que la Constitución no se puede controlar por ningún poder, incluyendo el judicial, y que la aplicación de estas disposiciones es literal, que no se permite la suspensión o la inaplicación. Y eso ya, de alguna manera, por vía del legislativo, pues está atando a los jueces de esta posibilidad, pero quien debe dar, digamos, la interpretación que estamos obligados es la Suprema Corte. Por eso está ese primer proceso macro, expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3-2023. ¿Qué sucede? Que en esta reconfiguración de la Corte se le turna a la ministra Estela Ríos. Lo que nosotros advertimos es, la ministra Estela Ríos, como consejera jurídica de la presidencia en 2022, presentó junto con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto, una petición del gobierno federal dirigida a la Suprema Corte para mantener esta figura, para que no se diera cumplimiento a las sentencias internacionales. Eso lo que nos lleva a concluir es que la ministra no debería proyectar ni participar en la discusión, porque ya tiene una posición adoptada cuando era funcionaria federal a favor de la prisión preventiva oficiosa. Y ese es el impedimento que está en curso. Hay que decir aquí que cuando se formularon estas solicitudes, lo que nosotros dijimos es, la ministra Estela y la ministra Yasmín deben valorar si se excusan ellas de conocer estos asuntos por estas condiciones objetivas. Y en un caso admiten la impugnación, digamos, la solicitud de excusa, y en el otro no la desechan. Eso tampoco tiene ninguna consistencia, ¿no? Y es de las cosas que nos preocupan, porque hay un trato jurídico diferente a la misma petición. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, nos parece todavía más preocupante, porque ella tiene el amparo de Daniel García, el amparo directo donde se establecerá si es o no responsable. Nosotros claramente sabemos que no es así, tenemos los argumentos, pero la Corte lo atrajo y debe resolverlo la Suprema Corte, y está vinculado a la sentencia internacional. Lo preocupante es que se le turna a la ministra Yasmín Esquivel, y lo que advertimos es que hace unos 3 años en la Feria Internacional del Libro, fechas muy cercanas a esto, hizo pronunciamientos de este caso, imputaciones de responsabilidad. La repito aquí, son las palabras de la ministra: pobrecitos angelitos, refiriéndose a Daniel García y Reyes Alpizar, que afortunadamente habían estado 16 años en prisión, que eran responsables de un feminicidio, y bueno, pues eso es un elemento absoluto de pérdida de objetividad y de imparcialidad. Ella, con estas manifestaciones que han ya juzgado la responsabilidad de Daniel, no debería conocer el asunto, mucho menos proyectarlo, y esta es la excusa que nos desecharon, pero tenemos una reclamación que ha sido turnada al ministro
Arístides Guerrero y que esperamos que se resuelva a la brevedad. Muchas gracias, abogado. Entre otras frases, pues sí que han sido consignadas además por la prensa respecto al caso por parte de Yasmín Esquivel Mozo en 2022. Una de estas es que fueron 16 años porque ellos impidieron que se emitiera la sentencia. Es parte de los planteamientos, Daniel García, que quiere hacer al presidente, al ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Sí, efectivamente, Manuel, esa y por supuesto nuestro reclamo a que se reconozca, pues lo ya evaluado por la Corte Interamericana, donde, pues hay que decirlo, hubo manifestaciones de escándalo, no solamente en esa sede, sino también en Ginebra, en el Consejo, en el Comité Especializado sobre Detención Arbitraria y sobre Tortura, en ambos consejos de ONU, también se manifestaron a partir de los hechos de detención arbitraria, de la aplicación de la figura del arraigo y por supuesto de la tortura sufrida por Reyes Alpizar para obligarle a firmar actos que pues eran imposibles de haber sucedido porque pues nunca nos habíamos visto, de la imposición de un sicario que tampoco teníamos en relación y conocimiento. Todo aquello fue una fabricación a modo que hizo el entonces Procurador de Justicia, Alfonso Navarrete, a modo político, porque hay que recordar pues que en aquel entonces el gobernador Arturo Montiel tenía una aspiración a ser presidente de la República y gozaban y aprovechaban sus cargos no solamente para la manipulación, sino también para la fabricación de delitos. Y entre ellos, el que nos fue imputado, y que por fortuna tuvimos el acercamiento y el oído de organismos internacionales, atendieron pues con justicia la que no habíamos encontrado en México, y que esos planteamientos, esos razonamientos de evaluación que hicieron del caso los tribunales internacionales, pues debe de ser acatada en México, debe de ser razonada en el mismo sentido, a partir de la gran violación que tuvimos tanto Reyes Alpizar como yo y mi familia, para lograr el objetivo de estos personajes. Entonces, ese es el grito que haremos de llegar a los ministros, al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, y pues estamos en espera, pues muy confiados de que se nos haga justicia por fin, después de casi 23 años que fuimos detenidos y 17 con 6 meses en prisión, arraigados y pues maltratados físicamente. Esa es la intención. Muchas gracias, Daniel García Rodríguez, por su participación esta mañana. Gracias a ti, Manuel, con mucho gusto. Muchas gracias también al abogado Simón Hernández León. Simón, muchas gracias. Manuel, un gusto estar en este espacio como tú siempre. Gracias. Gracias a ambos y seguimos atentos al caso. Son las 10:41, nos vamos a la pausa. No se vaya, volvemos, hay más.